Son estas cuatro publicaciones, justamente, para que ya aplicamos. La muestra también tiene una personalidad. Un poco nueva. Bueno,
que sí es importante, por eso tenemos la flechita de políticas públicas, y siempre cuando tengo la oportunidad de presentar a gobiernos estatales, el propio gobierno federal, enfatizar mucho que las políticas públicas que se deban de estar desarrollando en los planes estatales de desarrollo, en los planes municipales o en el propio Plan Nacional de Desarrollo, pues enfatizar que la política pública deberá de concentrarse en aumentar ese porcentaje de no pobres y no vulnerables. Entonces, eso siempre lo decimos de esta manera. Esta diapositiva es la diapositiva resumen, súper esquematizada, súper funcional, súper específica, la manera en cómo Coneval metodológicamente, en su momento muy discutido, muy analizado, pues definió la caracterización de las personas pobres, vulnerables por ingresos, vulnerables por carencias sociales o no pobres y no vulnerables en nuestro país. Siguiente diapositiva. Y ahora sí, después de este, insisto, contexto muy puntual en parte metodológico, les vamos a presentar los datos de la estimación de pobreza 2016-2020. Siguiente diapositiva. Este es lo que al interior del Consejo conocemos como el cuadro 1, que es el cuadro resumen con porcentajes y el valor de millones de personas, dada cada una de las grandes caracterizaciones que les comenté hasta ahora y de los indicadores por carencia social. Debo de comentarles también que es la primera vez que hacemos pública el dato para 2016, porque si ustedes revisan nuestros registros públicos, el 5 de agosto presentamos solamente 2018-2020, justamente para no generar cierta confusión por un periodo, 2 años hacia atrás, pero en una decisión colegiada al interior de la Comisión Ejecutiva del Coneval, decidimos que también se integrara y se estimara con la nueva metodología, porque estos son los datos con la nueva metodología, se estimara con la información disponible para 2016. Entonces, ustedes tienen la primicia que están conociendo el dato 2016, 2018 y 2020 de los niveles de pobreza para nuestro país. Creo que podemos hablar muchísimo sobre la forma en cómo evolucionó la pobreza, sobre todo derivado del choque por la COVID-19, pero ciertamente me parece que lo que podemos rescatar de inicio es que prácticamente estamos en los niveles similares de 2016. México tuvo una característica, me parece, pues sí, que siguió la ruta de varios países latinoamericanos, con afectaciones coyunturales y que al menos de entrada las estructurales no están registradas del todo. Voy a explicarles cada una de las carencias un poco también contextualizando para el caso mexicano qué es lo que ocurrió en cuanto a una de estas carencias, pero ciertamente lo que podemos ver entre 2018 y 2020 es que de las 6 carencias, 3 aumentaron y 3 disminuyeron. Y de las 3 que aumentaron, 2 la hicieron relativamente con efecto marginal, con un incremento muy pequeño, solamente una aumentó relativamente fuerte, que es la carencia por a servicios de salud. Vamos a explicar un poco en la desagregación qué es lo que los datos nos están planteando en términos de este incremento relevante, pero tenemos otras 3 carencias, sobre todo la de seguridad social entre 2018 y 2020, que disminuyó, pasó de un 53.5% a un 52%. Claro, sigue siendo, como yo les decía hace unos minutos, la de mayor porcentaje de población, que desafortunadamente la reportan, pero bueno, a partir de estos resultados, creo que, y un poco el mensaje que ha sido Coneval es seguir fortaleciendo la complementariedad de las intervenciones, de las acciones, de los programas del ámbito social en los 3 niveles de gobierno, porque ciertamente, y lo vamos a ver, hubo efectos mixtos y efectos heterogéneos en cuanto a que algunas entidades tuvieron un mayor incremento por afectación de ingreso. De hecho, y lo vamos a ver un poco más adelante, las 3 entidades con mayores niveles de pobreza, que son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ocurrió lo que no esperábamos. Uno hubiera esperado un incremento en sus niveles de pobreza, pero no, tuvieron una reducción de 1.5 puntos porcentuales, relativamente pequeña la disminución, pero al fin y al cabo una disminución en sus niveles de pobreza entre 2018 y 2020. También es una de las cuestiones que
seguramente estaremos planteando un análisis mucho más robusto en algunos otros documentos analíticos que está desarrollando el Coneval. Entonces, yo les diría, colegas, que estos resultados reflejan esa heterogeneidad que tenemos como país. Tenemos polos de desarrollo muy diversos, unos que soportan el turismo, otros que soportan la exportación manufacturera de coches, de electrodomésticos, otros que tienen un soporte de exportación agrícola, como es el noreste del país, etcétera. Entonces, al haber efectos heterogéneos, pues los resultados en cuanto a la medición de pobreza tienen efectos heterogéneos. Y creo que también eso se debe decir en términos analíticos, es una buena característica de esta medición, que al tener esos 7 elementos, pues logra capturar las diferencias, la heterogeneidad en cuanto a la estructura económica, productiva, socioeconómica del país, y a partir de ahí, pues tenemos ciertamente esta diferenciación de resultados que obtenemos para cada una de las entidades de nuestro país. Pero bueno, creo que también es relevante destacar el incremento en pobreza extrema. Ustedes pueden darse cuenta, es inclusive mucho mayor al que se tenía en 2016. Porcentaje en situación de pobreza extrema, 7.2% de la población en 2016, 7% en 2018, 8.5% en 2020. Hubo algunas entidades que tuvieron un fuerte incremento, algunas entidades que ya estaban cercanas a solo el 1% de su población en situación de pobreza extrema en 2018, se vieron retroceder ese avance y se colocan a 2, 3% de su población en esa condición. Entonces, ciertamente, el tener estos resultados contextualizados en la pandemia, pues también orilla que las políticas públicas puedan redoblarse para, ojalá que en año y medio, cuando presentemos la siguiente medición, pues estemos en una ruta de recuperación y de reducción de los niveles de pobreza extrema. Siguiente diapositiva, ya es un poco entrando al detalle de la desagregación, es justo lo que les comentaba, ¿no? Tenemos tanto en porcentaje como en millones de personas en esta caracterización de personas en situación de pobreza y pobreza moderada, pobreza extrema. En el agregado, pues prácticamente podemos decir que seguimos manteniendo alrededor de más de 50 millones de personas en nuestro país en situación de pobreza, la sumatoria moderada y extrema. En términos porcentuales, pues tenemos 43.9% de la población, casi el 44% en dicha situación de pobreza. Y como yo les comentaba, el 8.5%, alrededor de 10 millones, un poco más de 10 millones de personas en nuestro país que están en situación de pobreza extrema para el 2020. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a entrar ahora de lleno a esta primera etapa de datos descriptivos que tienen que ver con las vulnerabilidades, con las carencias que tenemos en nuestra medición. Siguiente, por favor. Que es un poco lo que les comentaba. Se pueden ubicar fácilmente por la guía visual de los triángulos, 3 triángulos verdes que tuvieron una reducción, 3 de estas carencias tuvieron una reducción porcentual entre 2018 y 2020. Ciertamente, las dos que tienen que ver con el ámbito de vivienda y un poco más adelante que entremos al detalle de la desagregación de las mismas, pues se entiende que al final del día continuaron los proyectos de infraestructura, continuaron algunos programas en algunos estados del sureste del país que reforzaron un tema de drenaje, un tema de reducción de hacinamiento, y eso explica por qué aún en un contexto de crisis socioeconómica, pues estas carencias tuvieron una reducción. Y la carencia de seguridad social fueron al menos dos elementos explicativos, me voy a adelantar, pero lo vamos a ver también con las cifras, tanto el programa que yo les hacía referencia hace algunos minutos, que es el programa de pensión de adultos mayores, así como también 2020 fue un año atípico con un fuerte número de personas que solicitaron y se les fue concedida la jubilación o la pensión. Entonces tuvimos también un incremento importante de jubilados y pensionados derivado seguramente por el contexto de la crisis socioeconómica. Y tenemos 3 carencias que aumentar. Yo le decía, la de rezago educativo y la carencia alimentaria, menos de medio punto porcentual el incremento,
pero sí tenemos una con un fuerte incremento, que es la carencia por acceso a los servicios de salud, con un incremento de 12 puntos porcentuales entre 2018 y 2020. Siguiente diapositiva. Un poco ya entrando de lleno a la desagregación, ciertamente lo que podemos ver es cómo este número que damos en porcentaje para cada una de las 6 carencias, pues al final del día está construido con algunos variables y algunos indicadores que pues son los elementos explicativos de cómo se construye cada una de las carencias. Empezaríamos con el rezago educativo. En ese sentido, tenemos una desagregación en cuanto a las personas, ahora ya con la actualización normativa de la asistencia, de la obligatoriedad a la asistencia de no solamente el nivel primaria, secundaria, sino también media superior. En ese sentido, tenemos, ustedes pueden ver el comportamiento 2016, 2018, 2020. Uno hubiera esperado, es un tema analítico, de hecho también aprovecho, seguramente, aunque probablemente la maestra Karina ya les comentó, hace casi 3 semanas, Coneval dio a conocer una evaluación que hizo de manera coordinada con la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué razón? México fue de los países que mantuvo durante mayor tiempo la educación virtual, la educación a distancia. Creó el gobierno federal una estrategia que se denominó Aprende en Casa. Entonces, la Secretaría de Educación Pública, responsable de esa estrategia, le pidió a Coneval en un primer acercamiento que se evaluara esta estrategia, este programa. Entonces, Coneval prácticamente en este mismo año, en tiempo récord, le reconozco al equipo de evaluación que lo hizo de manera muy ágil y muy dinámica, y hizo una evaluación que contiene 2 documentos. Uno, una evaluación sobre la propia estrategia, de cómo se fue desarrollando prácticamente en muy pocas semanas. Se planteó esta estrategia para cerrar nuestro ciclo escolar que culminó en julio del año pasado, y cómo se hace un nuevo ciclo escolar entre agosto de 2020 y junio de 2021, y en ese contexto fue que se hizo esa evaluación. Y otro documento que se explica un poco las recomendaciones que hace el Coneval a la Secretaría de Educación Pública sobre el retorno físico de los estudiantes. ¿Por qué razón? Porque si bien estas cifras de pobreza registran un ligero incremento en cuanto a la población que no asiste a la escuela, y en esta evaluación que hicimos, sí, la propia Secretaría de Educación Pública manifestó que en el pasado ciclo escolar ellos, de acuerdo a sus propias cifras, detectaron una tasa de abandono de 4% de la matrícula de estudiantes secundaria. 4% de estudiantes que pues dejaron de asistir a la escuela derivado de la afectación de la pandemia. Entonces, ese resultado probablemente no está exhibido en este levantamiento, pero seguramente sí tendrá implicaciones de mediano plazo en nuestro país. Por eso yo le decía, una de las características de nuestra medición es que podemos tener identificados afectaciones coyunturales de muy corto plazo, pero también en los hubo seguramente, esperemos que no tanto, pero seguramente en la siguiente medición, donde ya se vean acumulados algunos elementos de rezago educativo, en la siguiente medición probablemente podamos analizar y estar registrando un mayor incremento de rezago educativo. Pero también debo decirlo, otra de las estrategias que creó el gobierno federal, nosotros seguimos siendo una población con una base piramidal de la población todavía ancha en la parte de la base. Es decir, seguimos siendo un país joven. Pero parte de nuestros adultos y adultos mayores tienen todavía un grado de no conclusión de sus estudios de primaria alto, relativamente alto. Entonces, uno de los elementos que tomamos en consideración para medir el rezago educativo es que aquellos adultos nacidos antes de 1981 cuenten al menos con la instrucción primaria completada. Entonces, el gobierno mexicano tiene una institución que es el Instituto Nacional de Educación para Adultos, el INEA, y ellos han desarrollado en los últimos 2 años estrategias de certificación de estudios de primaria. Entonces, parte, digamos, de los elementos que tenemos yo diría, de
complementación, porque si ustedes fijan, ese elemento de certificación de estudiantes con educación primaria completada disminuyó entre 2018 y 2020, es decir, hubo un avance en esa parte, pero ciertamente en la parte joven de la población, pues sí identificamos un incremento de un punto porcentual en aquellos estudiantes que no asisten a la escuela entre 2018 y 2020. Entonces, esa es una, insisto, de las características que tenemos como institución que nos permiten, pues, ciertamente identificar algunos elementos analíticos que explican cómo se movió al final del día el indicador. Esto en cuanto al rezago educativo. La siguiente, por favor, que es la de servicios de salud, que bueno, ahí también tenemos una desagregación entre el ámbito urbano rural y ciertamente una de las mayores afectaciones que tenemos en el país fue un mayor incremento en los niveles de la carencia por servicios de salud en el ámbito rural. Si ustedes pueden darse cuenta, prácticamente se duplicó ese acceso entre 2018 y 2020. Siguiente diapositiva. ¿Qué ocurrió? Bueno, una de las cosas que ocurrió y que tenemos en consideración, y varios documentos analíticos del Coneval han dado cuenta que nosotros contamos históricamente con un sistema de salud fragmentado. Ustedes pueden darse cuenta, estos son los resultados del cuestionario de la propia encuesta, en el cual pues, hay diversos rubros en los cuales las personas declaran su afiliación o tener la afiliación en cuanto a los servicios de salud públicos o privados. Esto, en este caso, mayoritariamente servicios de salud públicos. En 2016 y 2018 había una estrategia sobre un programa denominado Seguro Popular, en el cual se les daba acceso a servicios de salud a aquellas personas que no contaban con afiliación al ISSSTE o al IMSS o algún otro esquema de servicios de salud. La administración federal actual, ante el cambio de gobierno entre 2018 y 2019, decide dar por terminada el Seguro Popular y crear su propia estrategia de servicios de salud públicos, que es denominado el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Entonces, obviamente, para el levantamiento 2020 se tiene que desarrollar una nueva pregunta en el cual se plantee si las personas tienen conocimiento de poder ejercer su derecho a un servicio de salud adscrito o que tenga como referencia el INSABI. Ustedes pueden ver claramente cómo cae la declaratoria de afiliación entre Seguro Popular de 2016 y de 2018 a lo que declararon las personas en 2020 con el tema del INSABI. Y esto explica en cierta medida, pues ciertamente el incremento de la carencia de servicios de salud. También debo decirlo en otros términos, entre 2018 y 2020 tenemos una nota técnica sobre esta misma carencia, de igual manera si es de su interés el tema, se las podemos proporcionar. Hubo una fuerte reconfiguración tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda de los servicios de salud en nuestro país. ¿Por qué razón? Hubo un incremento muy importante de alrededor de 7 millones de personas que declararon atenderse en los servicios de salud privados. Y cuando digo privados no estoy hablando de un gran hospital privado, sino mayoritariamente los consultorios de farmacia, que seguramente ya en sus primeras caminatas en la Ciudad de México verán, si no lo van a ver el día de mañana, pasado mañana, se han incrementado de manera muy importante las diferentes ofertas de consultores de farmacia anexos a las farmacias privadas aquí en la Ciudad de México y en el país en general. Entonces, ciertamente esa reconfiguración pues también es uno de los elementos explicativos de por qué se da este incremento a la carencia de acceso a servicios de salud y también porque muchos hospitales privados durante los meses de levantamiento pues fueron hospitales que atendían exclusivamente enfermos por COVID. Entonces, muchas personas que tenían su afiliación al IMSS o al ISSSTE, pues no podían asistir a sus hospitales para su consulta mensual o regular, ya que estos hospitales tenían una exclusividad de atención a enfermos de COVID. Entonces, sí hubo una reconfiguración muy importante, muy relevante de los servicios de salud públicos y privados en nuestro país. Este es solo un ejemplo de cómo cae la declaratoria entre los que seguramente en su momento tenían seguro popular a lo que tienen ahora como atención o pueden ser atendidas en los servicios del INSABI. Y el resto de los elementos que tienen que ver con el ámbito de salud, pues mantuvieron prácticamente inalterados.
El ISSSTE es el instituto que se crea en nuestro país para atender a los trabajadores del Estado. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es una institución que es exclusiva para aquellas personas o trabajadores del ámbito del privado en nuestro país, y bueno, algunas otras instancias gubernamentales de salud estatales o también de nuestros servicios de defensa, del ejército, de la marina o inclusive de algunas todavía instituciones paraestatales como Pemex. Entonces tenemos ese pool muy diverso, por eso en el inicio de la explicación de esta diapositiva yo le refería que tenemos ciertamente históricamente un sistema de salud bastante fragmentado, y pues eso implica un conjunto muy diferente, muy heterogéneo de instituciones de salud públicas y privadas en el país. Siguiente diapositiva. Esta es la carencia por acceso a la seguridad social. Ustedes pueden darse cuenta cómo se da un incremento de aquellas personas que cuentan con una pensión por arriba del valor monetario de la canasta alimentaria. Esto es porque uno de los programas prioritarios, y de hecho es el programa que mayor recursos presupuestarios destina en cuanto a la estrategia de bienestar del gobierno federal, pues es la pensión a adultos mayores. Esta ya oscila alrededor de un poco más de los 3,000 pesos bimestrales para los adultos por ley ya constitucional mayores de 68 años, pero ya los últimos, hace un par de meses se dio una disminución en el rango de edad, ahora es a partir de los 65 años, entonces estamos hablando de una pensión de alrededor de $150 bimestrales que reciben todos los adultos mayores de 68 años que están afiliados en nuestro país. Obviamente, también esto implicó una reconfiguración, la pandemia, en las prestaciones que podían estar recibiendo nuestra población. Obviamente, el golpe de la coyuntura por COVID y la crisis económica se dio muy fuerte en los mercados laborales del sector servicios de nuestra economía, sobre todo del subsector turismo, pero aún así, con estas afectaciones, no impactó de sobremanera algunos de los elementos de esta carencia, sino que, como ustedes recordarán, esta carencia de acceso a la seguridad social fue una de las 3 carencias que tuvo una reducción entre 2018 y 2020. Siguiente, por favor. Esta es un poco también la explicación de cómo se incrementa el peso relativo de los que declaran tener la afiliación. Si ustedes ven muy ligeramente en color naranja, es ese 4% para 2020, es el programa de adulto mayor, que es la pensión, que es una transferencia monetaria, insisto, de un poco más de 3,000 pesos bimestrales para las personas, pero también tenemos un incremento en los jubilados. Como yo les decía, tenemos un año ciertamente un poco atípico, con un incremento de las personas que se decidieron jubilar sobre todo el ámbito privado, y bueno, se mantuvieron un poco constantes las personas que tienen acceso directo o acceso indirecto a los servicios de seguridad social en el país. Siguiente, por favor. Esta es la siguiente carencia, que tiene que ver por la carencia alimentaria. Aquí seguramente se les explicará a mayor detalle. Es una de las, yo diría que de la carencia que tiene mayores elementos conceptuales para la construcción de ese numerito, de ese porcentaje. Me gustaría más hacer el comentario en cuanto a el no incremento de esta carencia entre 2018 y 2020. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a las cifras de Coneval, en la última gran crisis que hemos registrado en el país, la de 2008-2009, la crisis financiera internacional, de 2008 a 2010, la carencia, de las 6 carencias que Coneval mide, la que mayor incremento tuvo fue la carencia alimentaria. De hecho, fue la única que aumentó en ese momento. Obviamente eso tuvo una afectación muy importante, sobre todo en los ámbitos rurales del país, y de alguna manera en las proyecciones que inclusive el propio Coneval había planteado en mayo del año pasado, pues fue que tuviéramos un incremento en la carencia alimentaria. Por eso desde ese momento, pues sí éramos muy enfáticos en que gobiernos municipales y estatales tendrían que fortalecer sus estrategias de comedores comunitarios, de entrega de despensas, de entrega de
algunos vales o de transferencias monetarias a madres de familia, sobre todo aquellas escuelas que ya estaban cerradas, pues que esos recursos que estaban destinados a dar alimentos dentro de las escuelas, pues fueran transferidos a las madres de familia, dado que todos los estudiantes estaban tomando sus clases o la mayoría de estos desde casa. Entonces, habrá que, y seguramente lo haremos, hacer un análisis mucho más desagregado, mucho más robusto, mucho más profundo, pero sí creo que es, en general no se dio lo que de alguna manera pensábamos que podía ocurrir, un incremento de 3, 4 puntos porcentuales de esta carencia, sino que prácticamente ustedes pueden ver en términos porcentuales se mantuvo en un mismo nivel entre 2018 y 2020. Claramente, esta complementariedad de los tres niveles de gobierno pudo haber funcionado en cuanto a contener un mayor incremento que no se presentara de esta carencia, pero ciertamente también, y aún con la actualización que ustedes pueden darse cuenta, en las tres primeras barras es la manera en cómo con la anterior metodología medíamos la carencia por alimentación, y las tres del lado derecho de la pantalla pues tienen que ver con ya la estimación con la nueva metodología. Prácticamente, siendo con la metodología antigua la metodología actual, pues se contuvo, no se dio un incremento fuerte como se hubiera esperado de esta carencia. Siguiente diapositiva. Ahora, muy rápidamente, una de las, insisto, también virtudes de esta medición que tiene que ver con la capacidad de segregación territorial. Siguiente. Ciertamente, otra más, por favor. Tuvimos comportamientos de alguna manera siguiente, eh, heterogéneos en cuanto al comportamiento entre 2018 y 2020. Sobre todo si ustedes pueden ver las tres primeras entidades, ahora mismo Chiapas, Guerrero, Puebla, pero yo diría Oaxaca. Oaxaca de alguna manera tiene un comportamiento sostenido en cuanto a la reducción de su población en niveles de pobreza, pero sigue rondando más del 60% de su población en dicha condición. Y Chiapas y Guerrero, que Chiapas desafortunadamente históricamente ha rondado niveles de pobreza de más del 70% de su población, o sea, al menos entre 2018 y 2020 tuvo esta reducción. Obviamente esto se explica por también la menor casos de COVID registrados en estas entidades. Nosotros, bueno, la institución desarrolló un visor geoespacial, dado que la Secretaría de Salud publicaba diariamente los números de casos activos, positivos y lamentablemente las defunciones por COVID en nuestro país. Y eso nosotros lo estructuramos en una plataforma cartográfica donde comparábamos los niveles de vulnerabilidad y pobreza a nivel estatal o zonas metropolitanas y cómo iba evolucionando la pandemia. Oaxaca sigue manteniendo todavía municipios donde no se registró afortunadamente ni una muerte por COVID-19. Entendemos que probablemente esas zonas muy limitadas geográficamente pudieron de alguna manera seguir con su ritmo de economía local sin mayor afectación, y eso pudiera ser una hipótesis de por qué esas entidades, aún con altos niveles de pobreza, no pararon su economía local, su economía territorial, y pudieron de alguna manera aminorar la afectación, cosa que no ocurrió sobre todo con las grandes poblaciones urbanas del país, como fue el caso de obviamente la Ciudad de México y de las entidades turísticas que también tuvieron un mayor incremento. Siguiente, por favor. En ese sentido, este es el comparativo entre 2016 y 2020. Y bueno, Quintana Roo, yo les decía, es la entidad que mayor incremento. ¿Por qué? Porque ustedes seguramente lo conocieron, pues al caerse, sobre todo la llegada de turistas extranjeros por las propias restricciones de salida de la Unión Europea, de Canadá y de Estados Unidos, pues se cayó, se colapsó, se contrajo fuertemente la economía de esta entidad de Quintana Roo, sobre todo por su gran baluarte turístico que es Cancún. Y también Baja California Sur, por Los Cabos, que también tuvo una reducción muy fuerte de sus recepción de turistas internacionales. Y Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México,
pues también se tuvo un incremento en los niveles de pobreza, derivado obviamente que las actividades del sector servicios se mantuvieron paradas, se detuvieron durante varios meses del año pasado, y eso también impactó en una reducción en todos estos ámbitos hubo una reducción de los ingresos laborales en los trabajadores de esas entidades del país, lo cual sí fue una condicionante para que aumentara desafortunadamente los niveles de pobreza. Pero por otro lado, como yo les decía, aún en un contexto de pandemia, sí hubo alrededor de 10, 11 entidades, sobre todo que entre 2018 y 2020, pues tuvieron una reducción en sus niveles de pobreza. Y sobre todo Guerrero, Oaxaca y Chiapas, aún si bien tienen los mayores niveles de pobreza junto con Puebla, de 2018 a 2020, pues fueron entidades que lograron disminuir entre 1 y 1.5 puntos porcentuales los niveles de pobreza en nuestro país. En ese sentido, justamente esta ya es el comparativo 2018-2020, pues vemos como las dos entidades que mayor incremento en sus niveles de pobreza fueron Quintana Roo y Baja California Sur. Tlaxcala también tuvo una afectación derivado es un estado que se ubica al centro del país, en la meseta central, es básicamente derivado por un parón en sus actividades industriales, y también el Estado de México, que es la entidad que es vecina a la Ciudad de México, pues tuvo una afectación entre el sector servicios y sus actividades industriales. Pero por otro lado, pues sí son estos estados, no solamente los de mayor pobreza, sino otros como Zacatecas y Nayarit, que tuvieron avances en la reducción de pobreza. Yo les decía al inicio, tuvimos resultados heterogéneos, resultados mixtos, y claramente, dada la versatilidad de nuestra medición de pobreza, podemos observar y obtener estas afectaciones diferenciadas entre entidades que sí tuvieron una fuerte afectación por la pandemia y algunas otras que aún en un contexto socioeconómico a nivel nacional complicado pudieron reducir sus niveles de pobreza entre 2018 y 2020. Siguiente, por favor. Viene ahora pobreza extrema, otra más, por favor. Está en porcentaje, está en millones de personas, otra más. Y igual, gráficamente, creo que es una línea argumentativa bastante similar al apartado anterior. Hay entidades que tienen históricamente fuertes niveles de pobreza, que son estas tres entidades del sur del país. Caso contrario, las entidades, sobre todo el norte de México, en las cuales, como yo les decía, rondaban ya casi entre el 1 o apenas el 1.5% de su población en situación de pobreza extrema, pero que desafortunadamente, derivado por la propia pandemia, se tuvo un mayor incremento en estos niveles. Siguiente diapositiva. Este es el comparativo 2016-2020. Aquí se ve con menos entidades que tuvieron una reducción en sus niveles de pobreza extrema, y yo diría que casi un 60% de las entidades, 2 de cada 3 entidades en el país, tuvieron un incremento en sus niveles de pobreza extrema entre 2016 y 2020. Y si nos vamos exclusivamente al comparativo 2018-2020, pues son nuevamente Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Estado de México y la Ciudad de México, pues las entidades que tuvieron un mayor incremento en sus niveles de pobreza extrema. Llama la atención estos dos estados sureños, pues cercanos a su país, Quintana Roo y Yucatán, pero ciertamente ambas entidades explican el golpe turístico que durante casi 7, 8 meses de no recibir ningún turista extranjero, pues básicamente eso mermó bastante los ingresos laborales, los ingresos totales de las personas en estas entidades. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora vamos a ver de manera muy ágil algunos de los comportamientos por cada una de las 6 carencias que les he comentado. Siguiente, otra más. Igual son porcentajes, son millones de personas, y después los gráficos. Por cuestiones de tiempo, exactamente, me gusta estos comparativos directamente. ¿Por qué? Porque ustedes pueden darse cuenta un poco lo que yo les dije al inicio de la presentación. Por cada carencia, fueron diferentes entidades las que tuvieron los mayores incrementos o inclusive reducciones. Insisto, y disculpen que sea tan reiterativo con la idea de heterogeneidad, pero ciertamente una gran heterogeneidad que tiene México al interior de nuestro país se ve reflejada en las
los resultados de cómo se movieron las 6 carencias a nivel entidad federativa entre 2018 y 2020. En este caso, la de rezago educativo, si nos vamos a otra más, que es 2018-2020, fue Michoacán. Michoacán es una entidad que históricamente tiene problemas con su sistema educativo estatal, políticos, socioeconómicos, no entraré en detalles, pero ciertamente es una entidad que puede condicionar mucho el futuro de la población educativa si no hace las adecuaciones requeridas para afianzar su sistema educativo estatal. Pero por otro lado, tenemos algunas otras entidades que aún en un contexto de pandemia, aún en un contexto de un ciclo escolar a distancia o virtual, tuvieron la capacidad con algunas intervenciones estatales para poder afianzar entre la certificación de adultos nacidos antes de 1981 o con apoyos para minorar la deserción escolar, pues que pudieron avanzar en cuanto a la reducción de la carencia de rezago educativo entre 2018 y 2020. Siguiente, que es la de salud, otras dos más. También aquí, como podrán imaginarse, si el promedio nacional aumentó, pues todas las entidades tuvieron un incremento en cuanto a la carencia de servicios de salud entre 2016-2020 y después 2018-2020. No andaré más para no reiterar la explicación. Ciertamente, otro de los elementos que sí podemos de alguna manera eh, analizar muy previamente es que las entidades o el primer rango de entidades que tuvieron un incremento de esta carencia oscilando solo el 10% de incremento, de un incremento de 10 puntos porcentuales, es porque estas entidades sí comenzaron los convenios de colaboración en el primer trimestre del año pasado y las entidades que tuvieron un incremento de esta carencia mayor al 20%, 20 puntos porcentuales, muy probablemente sean entidades que o firmaron muy tarde el convenio de colaboración, es decir, esa transición administrativa entre Seguro Popular, su terminación y el inicio de actividades del INSABI, con los gobiernos federales y con el gobierno federal y las entidades estatales. Es, insisto, un tema muy, con muchas aristas, con muchas variables, no solamente técnicas económicas, sino también políticas, pero al final del día parte de la trascendencia de las mediciones que hacemos por parte con Avales, pues justamente con tener información robusta que nos pueda dar a detalle lo que acontece en este caso, la carencia de servicios de salud. Siguiente, esta es la tercera carencia, que es seguridad social. Vamos de nueva cuenta al comparativo. La gran mayoría de las entidades tuvieron una reducción. Como yo le decía, es un efecto diferenciado, un efecto heterogéneo. Tenemos obviamente la presencia del programa de adulto mayor, uno le llaman pensión, pero finalmente es una transferencia monetaria no condicionada. Este programa social, pues, refleja el por qué prácticamente en el 90% de las entidades hubo una reducción de esta carencia entre 2018 y 2020. Este es el comparativo de 2016-2020, pero en la siguiente vemos, si bien un incremento de esta carencia, pues tiene que ver asociado en el colapso del mercado laboral que tuvieron de nueva cuenta, sobre todo Quintana Roo. Nuevo León, que es una entidad con un aporte del sector industrial importante, pero ciertamente al detenerse las actividades manufactureras e industriales durante varios meses del año pasado, pues eso hizo que también hubiera pérdida de empleos y eso ocasionara la pérdida del acceso indirecto a algunas prestaciones de seguridad social por parte de los miembros de las familias y eso genera este incremento de esta carencia entre 2018 y 2020 para un estado, insisto, con mayor vocación industrial como es Nuevo León. Pero ahí sí, en primer lugar está Quintana Roo, dada la incidencia de la afectación turística. Siguiente, por favor. Calidad de espacios de la vivienda. Esta carencia tiene que ver básicamente con el tipo de material que está construida la vivienda. Me parece que una buena noticia es que aún en contexto de pandemia, prácticamente entre 2016 y 2020 y la siguiente, en el comparativo 2018-2020, de nueva cuenta, entre el 85 y 90% de la población del país logró disminuir esta carencia, lo cual pues se da, y ahí sí hay mucha incidencia en gobiernos municipales y sobre todo estatales, pues profundizaron en sus intervenciones
sobre este tipo de política pública y política social que logra disminuir esta carencia para continuar esta tendencia de reducción de la carencia de calidad de espacios de la vivienda. Siguiente, que también es asociada a esta, que son los servicios básicos que recibe la vivienda en nuestro país. Aquí, si bien un poco efectos mixtos, pero en general la gran mayoría, teniendo en cuenta, redujo sus niveles de esta carencia y sobre todo se debe a, les comentaba, algunos programas, sobre todo en Campeche, que tenían que ver con el drenaje, que afortunadamente ahí lograron aumentar con algunas intervenciones, programas de infraestructura a nivel estatal y a nivel municipal que hicieron que se disminuyera esta carencia. Siguiente. La alimentación nutritiva de calidad, como yo les decía, aquí sí hubo casi balanceado, un poco más de la mitad de las entidades con un incremento de esta carencia entre 2018 y 2020, un resto, sobre todo aquellas que pudieron asimilar y llevar a cabo intervenciones muy rápidamente como creación de comedores comunitarios, entrega de vales, entrega de despensas, entrega de algunas transferencias etiquetadas para compra de alimentos, pues logró que esas 12 entidades aproximadamente pudieran contener y reducir sus niveles de carencia alimentaria entre 2018 y 2020. Ahora bien, siguiente, ya para ir entrando, estas son las líneas de pobreza por ingreso. Esta es ciertamente aquí la idea es, y que complementa con todo lo explicado hasta este momento, un fuerte incremento en el mercado laboral, tanto formal o informal, del mercado mexicano, implicó una reducción muy fuerte de los ingresos laborales y esto afectó los ingresos totales de las personas. Dada la estructura y la caracterización de los ingresos totales en nuestro país, los ingresos laborales representan entre un 65 y 70% del total de los ingresos que en promedio recibe una persona. Entonces, al haber una reducción tan importante en varios meses del año pasado de los ingresos laborales, consecuentemente eso hizo que se afectaran en el agregado los ingresos totales de las personas y también de los hogares, aunque aquí hacemos la estimación por personas. Entonces, ciertamente, tanto esta, que es la línea de el valor de la población con ingresos inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, y un poco más adelante, la línea de pobreza por ingresos, que es la canasta alimentaria y no alimentaria, básicamente tenemos un fuerte incremento en la mayoría, casi todas las entidades de nuestro país entre 2018 y 2020. Siguiente. Esta, digamos, es el comparativo que tiene que ver con la línea de pobreza por ingresos, que es, como les decía yo al inicio, la sumatoria de la canasta alimentaria y no alimentaria. Menor número de entidades, pero siguen siendo la mayoría las que tuvieron un incremento de su población que reportaron con una caída de sus ingresos, que les hace tener ingresos totales por debajo de esos un poco más 3.599 pesos mensuales para áreas urbanas y un poco más de 2.400 pesos en el ámbito rural de nuestro país. Siguiente. Es justamente en el tema del ingreso, siguiente para ir analizando la contextualización. Esta es la clasificación de la estructura de ingresos por los deciles, los 10 deciles, para los 3 años analíticos, 2016, 2018, 2020. Como pueden darse cuenta, ciertamente la parte de las transferencias sigue teniendo un peso importante en el primero y segundo decil, es ese recuadro verde, efectivamente, y aquí tenemos un incremento también del ingreso de remuneraciones por trabajo subordinado para el primer decil. ¿Por qué razón se da este incremento, sobre todo en los 3 primeros deciles de remuneraciones por trabajo subordinado? Porque sobre todo desde inicios del mes de enero de 2018 y ha sido una constante 2018, 2019, 2020 y inicios de este 2021, se ha dado una política de incremento del salario mínimo en nuestro país. Eso ciertamente ha sido un incremento que ha estado por arriba de los niveles de la inflación en los últimos 4 años
y eso ciertamente también ha robustecido los niveles de ingresos derivados o provenientes de trabajo subordinado. Y en cuanto a las transferencias, prácticamente sigue siendo un componente que tiene un peso relativo mayor en los primeros 2 o 3 deciles. El incremento que ustedes pueden reflejar en los últimos deciles por el rubro de transferencias se debe principalmente a ese incremento de pensiones y jubilaciones que varios trabajadores solicitaron en el contexto de la pandemia del año pasado. Pero en general me parece que este diagrama, esta gráfica, pues sí nos explica con claridad cómo sigue teniendo una importancia fuerte, relevante, el tema de las transferencias en los primeros deciles, es decir, los de menores ingresos de la población en nuestro país. Siguiente, por favor. Esta es la configuración de los ingresos promedios en cuanto a 2016 y 2020. Aquí, pues, pareciera que se tuvo un fortalecimiento entre 2016 y 2018, pero cuando comparamos exclusivamente 2018 y 2020, todas las fuentes de ingreso en nuestro país caen, menos la parte de las transferencias. Como pueden darse cuenta, si bien el tema de transferencias en términos monetarios es menor, mucho menor en cuanto a las otras fuentes de ingresos, sobre todo ingreso por trabajo subordinado, ciertamente digamos que lo que se destinó de recursos por transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de los 3 niveles de gobierno, pues hizo que al menos esta fuente por ingresos de transferencia tuviera una ligera expansión entre 2018 y 2020. Pero reitero, el resto de las otras fuentes de ingreso que tomamos de manera conceptual desde Coneval para obtener el ingreso corriente total per cápita, pues tuvieron una reducción importante en su valor monetario entre 2018 y 2020. Siguiente, por favor. Este es un ejercicio interesante. Siguiente. Coneval regularmente lo ha presentado cada que se hace la estimación y la presentación pública de los resultados de pobreza, dado que se puede hacer el ejercicio por el etiquetado de la información que se tiene en los microdatos de la ENIC, hacemos la siguiente estimación. ¿Qué pasaría si retiramos los ingresos provenientes por programas sociales de los 3 niveles de gobierno que declaran las personas en la encuesta? Si retiramos esos ingresos, los niveles de pobreza no hubieran aumentado un 2% entre 2018 y 2020, sino que estos se incrementarían de manera importante hasta casi un 4% en el mismo periodo. Entonces, sí, México tuvo un incremento en sus niveles de pobreza entre 2018 y 2020, obviamente contextualizado por la afectación de la pandemia, y me parece que los datos estatales y ahora que vamos a ver por grupos de población también claramente se contextualiza este resultado por la parte de la pandemia, pero también ciertamente sin los ingresos de los programas sociales de los 3 niveles de gobierno, este incremento por eso hubiera sido el doble, hubiera sido mucho mayor. Entonces podemos plantear que se contuvo, que no hubiera una mayor afectación, un mayor incremento en los niveles de pobreza derivado de las intervenciones de los 3 niveles de gobierno y sobre todo apoyando los ingresos de las personas o de los hogares por las diferentes transferencias monetarias que recibieron las personas a lo largo del año pasado. Siguiente diapositiva. Justamente es esta parte, cómo se ve fortalecido el tema de los ingresos, como una agregación que se tiene derivado de las diferentes fuentes de ingresos por programas sociales. México, y ustedes seguramente también revisando el caso mexicano, tiene una transición en los últimos 2 años de un esquema de transferencias monetarias condicionadas a un esquema de transferencias monetarias no condicionadas. Ciertamente por parte del gobierno, la estrategia del gobierno federal actual es una búsqueda muy directa de la transferencia de recursos a las personas a través de becas para estudiantes de los 3 niveles de gobierno, de educación, perdón, 3 niveles de educación, primaria, secundaria y bachillerato, nivel preparatoria, la programa de pensión de adulto mayor, algunos otros programas que tienen que ver con
apoyo a jóvenes, jóvenes construyendo el futuro, otro programa que tiene que ver sobre muy heterogéneo y muy eh, ciertamente con muchas características propias, como es Sembrando Vida, que es un programa de reforestación, también de una cobertura con un apoyo monetario a las personas que están en este programa, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas características sí tienen en la sumatoria un efecto agregado de contención en que no hubo un mayor incremento en los niveles de pobreza entre 2018 y 2020. Siguiente, por favor. Pobreza y brechas sociales, para darles un pequeño adelanto, porque al final del día estos son los datos agregados nacionales. Serán ricos cuando se pueda hacer un análisis a nivel estatal o por grupos poblacionales. Este es solamente algunos datos muy puntuales, pero algunos elementos de que también a partir de la estructura metodológica de la medición multidimensional de la pobreza económica se pueden obtener la información para las brechas sociales de diferentes componentes de la población. En este caso es, digamos, un comparativo entre los extremos de la distribución del ingreso. Lo que tenemos aquí es, por un lado, alguien diría, pues hubo una redistribución que favoreció y que aminoró la desigualdad en la distribución del ingreso, pero en realidad lo que hubo fue una fuerte caída de los ingresos del décimo decil, de los más ricos, lo cual hizo que en términos relativos aumentara el peso porcentual de los ingresos del primer decil. Por lo tanto, ahora los del décimo decil ganan 22 veces más que el primer decil, cuando antes ese era 24 o inclusive 27 veces más en 2016. Pero en realidad me parece que lo ideal sería no solamente que no hubieran caído los ingresos del décimo decil, sino que también hubiera habido un mayor incremento en los ingresos del primer decil. Pero bueno, de hecho, algunos de los ex consejeros académicos del CONEVAL tienen una hipótesis que siempre la denomina como redistribución por empobrecimiento. Pues ciertamente hubo una redistribución del ingreso por empobrecimiento derivado de la afectación de la pandemia. Siguiente. Aquí tenemos los niveles de pobreza por grupos de población, por grupos etarios, y aquí se confirma la hipótesis que les he planteado en cuanto a efectos mixtos. Por un lado, sitúense por favor en la última columna, en el último gráfico, los niveles porcentuales de pobreza para personas mayores de 65 años disminuyeron casi 5 puntos porcentuales, de un 3.2% en 2018 a un 37.9% en 2020. Esto se explica ciertamente entre por el incremento de jubilaciones y pensiones y por aquellas personas que tuvieron la afiliación y el acceso al programa de pensión de adulto mayor. Pero por otro lado, hay un incremento en los niveles de pobreza, sobre todo en la parte de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, que históricamente ustedes pueden darse cuenta, México es un país que la mitad de su niñez y juventud está en situación de pobreza y desafortunadamente hubo un incremento entre 2018 y 2020 entre niñas, niños y adolescentes menores de 18 años con la caracterización de pobreza. Pero también hubo una afectación entre los adultos y jóvenes de 12 a 29 años y en general, si vemos el rango de edad de menor a 64 años y seccionado por niñas, niños, adolescentes, jóvenes o adultos en nuestro país, todos estos grupos tuvieron un incremento en sus niveles de pobreza. Por lo tanto, también varios de los planteamientos que hacemos como institución es que se deben de reforzar todas aquellas políticas que puedan fortalecer sobre todo no solo el tema de ingresos, sino la accesibilidad a los esquemas de protección social, a los esquemas de salud, servicios de salud por parte de las niñas, niños y adolescentes y evidentemente también reforzar el tema de disminución del rezago educativo en este grupo de población. Si no, claramente se verá condicionado la evolución en cuanto a la reducción de estas brechas para el Estado mexicano en los próximos 10, 15, 20 años. Siguiente, por favor. También me parece que un tema importante que nos permite nuestra estimación de pobreza es la población, la identificación de las vulnerabilidades por aquella población de habla de lengua indígena. Se tiene esta actualización de definición. Antes lo ocupábamos el término población indígena, pero ya después de una amplia discusión también con otros actores relevantes,
se da esta denominación como condición de habla de lengua indígena. Tenemos los mayores niveles de pobreza, desafortunadamente están contenidos en este grupo de población y sobre todo en las mujeres indígenas también tenemos ahí importantes brechas sociales. Siguiente, por favor. En ese sentido, también tenemos la parte de personas con discapacidad. Este comparativo 2018-2020, pues tenemos un porcentaje importante de personas, casi la mitad de las personas con alguna discapacidad, pues están en situación de pobreza, 49.5% de estas están en esa condición. Siguiente diapositiva, por favor. Como yo les decía también, en esta segregación rural y urbana, estos son datos agregados nacionales, pero también se puede hacer la segregación a nivel estatal para cada una de las entidades federativas, pero bueno, históricamente tenemos que las zonas rurales de nuestro país, que son, reitero, aquellas localidades con menos de 2.500 habitantes, pues tienen mayores niveles de pobreza que las áreas urbanas. Sin embargo, en las áreas urbanas tuvimos un mayor incremento en los niveles de pobreza. Ustedes pueden darse cuenta que aumentamos casi 4.5 puntos porcentuales en los niveles de pobreza en el ámbito urbano. Y por el contrario, en el ámbito rural, aunque siguen manteniendo altos niveles, hubo una reducción de casi un punto porcentual entre 2018 y 2020, derivado también, insisto, por la propia caracterización y dinámica de la mayoría de las zonas rurales serranas de nuestro país, que tuvieron una menor afectación por la pandemia que las zonas urbanas, sobre todo también las urbanas con mayor marginación, desafortunadamente tuvieron la mayor afectación en términos de pobreza. Siguiente, por favor. Hombres y mujeres, pues prácticamente tenemos en esta desagregación por sexo, pues básicamente los mismos niveles de pobreza, ligeramente un mayor nivel de porcentaje de mujeres, de mexicanas en situación de pobreza, con 44.4% de la población en 2020. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos mujeres hablantes de lengua indígena que habitan las zonas rurales del país. 8 de cada 10 mexicanas en esta condición están en situación de pobreza y 4 de cada 10 están en situación de pobreza extrema. Y si lo comparamos con hombres no hablantes de lengua indígena en zonas que habitan zonas urbanas del país, vean la fuerte brecha. Mientras que en este porcentaje de población los hombres apenas casi un 6% está en situación de pobreza extrema, un 43% de las mujeres hablantes de lengua indígena que habitan las zonas rurales de nuestro país está en situación de pobreza extrema. De ese tamaño sigue siendo todavía las brechas no solamente de sexo, género, sino también de la parte territorial, con evidentemente un mayor nivel de vulnerabilidad para las mexicanas que están habitando las zonas rurales del país. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir cerrando, tenemos toda esta gama de información, como yo les he hecho referencia a lo largo de la presentación. Coneval, aparte de estos resultados, publicó una serie de notas técnicas que están en nuestra página de internet, se las podemos también proporcionar para que ustedes puedan tener a detalle la desagregación y la contextualización para cada una de estas carencias. Tenemos también una batería muy fuerte de nexos estadísticos para cada entidad federativa, básicamente lo mismo que les presenté, pero para cada una de las diferentes estados del país. Siempre lo digo, en realidad Coneval hace 32, 33 estimaciones, porque no solamente obtiene el promedio nacional, sino también hace el mismo ejercicio de estimación para cada una de las 32 entidades federativas del país. Siguiente, me parece que ya entramos con los comentarios finales. Siguiente, en realidad no me voy a detener mucho en la lectura de estos. Básicamente creo que, y un poco lo que traté de explicar en esta larga charla, y perdón por la amplitud de la exposición, pero sí quise hacerles contextualizar cada una de las cifras, sobre todo porque pues, son cifras que refieren al caso mexicano, pero que también refieren la ventana de oportunidad que tenemos con nuestra medición. Y básicamente
los grandes pendientes que tenemos como nación, que es básicamente el tema de la seguridad social. Varios documentos que ha hecho nuestra área de evaluación ha hecho énfasis sobre la urgente necesidad de tener un esquema de protección social universal, dada la alta cifra de carencia de estas, dada el alto porcentaje de personas que tienen esta carencia de acceso a seguridad social. Pero bueno, eso seguramente es un tema que lo verán mañana y pasado mañana también, sobre todo en los talleres, en las mesas analíticas. México tiene un pequeño gran problema, que es la informalidad en nuestras actividades laborales y económicas. De acuerdo al propio INEGI, casi una cuarta parte de nuestro Producto Interno Bruto está generado en el ámbito informal de la economía y más del 60% de los trabajadores están contratados en el sector informal de la economía. Entonces, mientras eso no cambie, pues muy probablemente, aún con el gran número de intervenciones, nuestra área de evaluación tiene un inventario de programas sociales de los 3 niveles de gobierno. Ya rondamos los más de 8,000 programas, acciones e intervenciones del ámbito social en nuestro país. Pero bueno, sí, es algo que es necesario, todas esas intervenciones, pero mientras no movamos y disminuyamos la carencia de seguridad social, pues este país desafortunadamente no podría tener un esquema muy diferente en los siguientes 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Les agradezco mucho su atención, su interés y bueno, estamos todo el equipo Coneval a su disposición para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, yo creo que a mí en lo particular esta exposición suya lo que demuestra es el gran trabajo de todo el equipo de Coneval, ¿no? Porque hay un análisis no solo del tema de la distribución primaria, sino de la redistribución, lo contextualiza. Y hay cosas muy interesantes. A veces los datos se interpretan en función de voy a decir lo que pienso, ¿no? En función de la conveniencia y de la manera que se presentan los datos, no queda otra alternativa de analizarlos tal y como son. Eso es muy importante. O sea, como uno lo puede apreciar, ¿no? O sea, la manera en que se presentan no da muchas oportunidades a la especulación. Usted puede pensar lo que quiera, pero incluso uno pudiera analizar, si no se presentase de esta manera, un descenso, que empeora la situación, pero cuando uno lo mira de manera más detenida, como se ve, pues usted se da cuenta de que si no hubiese sido de esa manera la importancia de las políticas sociales, y eso da la medida no solo de la importancia de las políticas sociales, sino de la medición del efecto de las políticas sociales. Sin esa medición que ustedes realicen, pues las interpretaciones pudieran ser diversas. Y eso es muy importante, porque cuando hay claridad en la medición de los resultados, en el seguimiento, pues entonces las políticas pueden ser más efectivas, porque no hay nada oscuro, es transparente, y las interpretaciones están más cerca de la realidad, para decirlo de alguna manera. O sea, me parece que es una manera muy amplia, tiene muchas aristas que dan la posibilidad de acercarse a una realidad desde muchos ángulos y que da una visión de no solo de lo que se ha hecho, no solo de los resultados, sino también como a mí me parece, de la perspectiva y las direcciones que te puede gustar o no, pero ahí está. Puedes tomarla o no puedes tomarla, pero eso es lo que dice la realidad. Sin muchas posibilidades de la especulación, diría yo, incluso hasta la especulación científica, para decirlo de alguna manera. O sea, en lo particular a mí me parece que les agradecemos este gran cúmulo de información que es muy importante, le da una visión de la manera en que se trabaja de manera efectiva. Bueno, muchas gracias.
Y pues siempre estamos en la mejor disposición de compartir nuestra experiencia. Ya en la mañana veíamos todos los aspectos metodológicos y teóricos. Ahora todo eso aterrizado a cómo esta información y ya con resultados puede mejorar o pueden visualizarse áreas de oportunidad para las políticas públicas. Y ese era el propósito justamente de esta presentación del secretario ejecutivo. Aterrizar todos estos conceptos, toda esta teoría para verlo ya con cifras, con dato duro y ver en dónde están esas áreas de oportunidad. Por supuesto, siempre se van a tener tanto buenas noticias en cuanto a avances como retos y desafíos de política pública, ¿no? Y eso es lo enriquecedor de la medición de pobreza multidimensional. Gracias. Complementando su comentario, y algo que seguramente en la mañana les compartieron el equipo de pobreza, es la absoluta transparencia con la cual se maneja el Coneval. Todas estas cifras hacemos públicos los mecanismos de estimación, para el caso de Stata, los do files, los archivos para R, también para SPSS. Al momento que liberamos la cifra, también liberamos los códigos de estimación, los programas de cálculo para estos 3 programas, para que cualquier usuario, investigador, académico, estudiante, burócrata, servidor público, pueda replicar y encontrar los mismos resultados, justamente abonando esa parte de neutralidad y de absoluta transparencia de los mecanismos de estimación del Consejo, que desde el día 1 lo definió de esa manera y lo hemos continuado trabajando de esa manera, porque justamente, y creo que lo sabemos bien, los que trabajamos con este tipo de cifras, pues efectivamente a veces también la interpretación política pues pesa sobre la interpretación científica o la interpretación académica o sobre la interpretación que que desde el ámbito de la administración pública se le puede dar a las cifras. Y justamente el planteamiento de Coneval es que estas cifras son no solamente una fotografía en cuanto a las condiciones socioeconómicas de nuestro país, sino que también permita justamente los ajustes pertinentes o que se puedan requerir en cuanto a los programas sociales, ¿no? Y es donde entra el área de evaluación, nuestra área de evaluación, donde se complementan con esta información a partir también de sus propias metodologías de evaluación. Entonces, nosotros utilizamos esta frase de la utilidad social del Coneval. Consideramos que como institución, y justo en una época de coyuntura como la que vivimos el año pasado, donde eficientar el gasto público es muy necesario, pues tener en primera instancia las cifras de pobreza con este nivel de segregación y de transparencia de definición, y por otro lado las recomendaciones de los procesos de evaluación de las políticas públicas, nosotros las planteamos a los entes del gobierno federal, responsables de cada uno de los programas prioritarios, para que hagan su propio, no solamente diagnóstico en su momento, sino también los ajustes o los análisis necesarios, ¿no? Entonces, consideramos que todo va, que es un engranaje, la medición, los procesos de evaluación. Obviamente, y también lo digo, nuestra medición, así como tiene reconocimiento, tiene críticas. Todo indicador es perfectible, claramente, pero sin lugar a dudas, esta medición, esta perspectiva, este enfoque de medición multidimensional de pobreza, sí ha sido un trabajo de esta institución que durante más de 15 años de consolidarlo, ya es una estimación muy consistente, muy robusta, y bueno, evidentemente también eso nos ha permitido compartirla con varios países, y bueno, qué mejor que el día de hoy tenemos la oportunidad de presentárselas, que ustedes la conozcan. Ya vieron en la mañana la parte, yo digo, un poco más pesada de la construcción metodológica. Aquí ya es los resultados en cuanto a cifras, pero vaya, yo creo que esto nos da para muchas más discusiones analíticas, pero bueno, creo que como un primer acercamiento yo espero que no solamente ustedes se queden con la información que les demos, sino pues también mañana o pasado mañana que tengamos estas actividades, cualquier cuestión, comentario, duda que les pueda referir esta metodología, pues estamos atentos a no solamente responder, sino también seguramente proporcionarles el material bibliográfico o de literatura que puedas ayudar a resolver sus dudas y comentarios, ¿no?
Pues gracias, doctor, gracias, Alida, por acompañarnos en esta introducción al taller. Y ya para ir cerrando, solamente comentarles que, como bien señalaba nuestro secretario ejecutivo, esta primera introducción sobre cómo está la medición y la metodología que se ha ido construyendo en el Coneval en todos estos años, pues es como un primer paso para lo que viene mañana y pasado mañana, que tendremos mesas con especialistas en temas específicos de movilidad social, desigualdad, que justamente lo que creemos, y como bien señalaba el doctor Nabor, pues la metodología de medición de pobreza no está exenta de seguirse reflexionando, de seguir mirando cuáles son los otros temas que acompañan a la propia definición y al seguimiento de la pobreza, y ahí incorporamos nosotros estos temas que hemos platicado con ustedes en las distintas reuniones y que parten justamente de la visión del Coneval, que está asociada a este ejercicio de derechos. Entonces, si pensamos en derechos, estaríamos pensando en otras dimensiones, ¿no? Como lo que hablábamos esta mañana, calidad, accesibilidad, y entonces entran estos otros temas como desigualdad, movilidad. Y la idea es que mañana podamos tener este intercambio con distintos especialistas de la academia que nos ayuden a complementar esta visión más global hacia el ejercicio de derechos, para buscar entonces cómo las políticas pueden atender este ejercicio de derechos y por lo tanto el bienestar de la población. Entonces tendremos mañana y pasado estas mesas con especialistas desde la academia, nacionales y algunos extranjeros. Entonces eso nos va a ayudar mucho a complementar esta visión mucho más en términos de los derechos y de cómo nos aproximamos a un ejercicio de los derechos y cómo lo medimos y hacemos operativa esa medición. Entonces, pues para ir cerrando, tenemos estas mesas mañana. La idea es que también demos un seguimiento mucho más técnico, especializado en enero, que justamente será como ya el cierre de todos los trabajos en cuanto a estas mediciones y a la aproximación de derechos y brechas, que es lo que hemos estado platicando en las distintas reuniones que hemos tenido. Pero pues justo por eso planteamos una mesa inicial. En las mañanas vamos a tener una mesa de discusión con estos actores de la academia, y luego un taller ya específico sobre cómo se mide, por ejemplo, la desigualdad, cómo se mide o cómo lo están midiendo los especialistas en México, la movilidad, y ahí tenemos talleres específicos. Entonces eso, pues justo lo que creemos es que hace como el cierre de los temas que hemos intentado abordar con ustedes, y es lo que estaremos viendo mañana y pasado mañana, y en enero que tengamos este seguimiento de los talleres. Pues si no hubiera como algún tema adicional, con esto estaríamos cerrando los trabajos por hoy. Sabemos que son jornadas un poquito largas, pero pues mañana tenemos talleres más prácticos, y eso también ayuda a que sea mucho más dinámica la reunión. Pues entonces estaríamos cerrando con esto nuestras actividades del día de hoy. Les agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Nos veremos mañana tempranito otra vez con esta primera mesa, y pues en la tarde con el taller. Muchas gracias. ¿Aquí para Karina? ¿Sobre qué hora? 9:30 igual. Sí, bueno. Estos son sobre desigualdad. Ella ha trabajado varios artículos sobre desigualdad. Nos los compartió y nos pidió que se los enseñara. Yo ya no me están llegando. Obviamente al final de todas nuestras jornadas les vamos a compartir las presentaciones. Si es que ustedes quieren también ver un documento capitular, además de físico, se los vamos a compartir en un PDF en una memoria.